Ok, muy buenas tardes. Gracias al compañero que me informó que no se escuchaba, tenía desactivado el micrófono. Buenas tardes, estimados, un gusto saludarles. Nos encontramos listos ya para el desarrollo de la semana número 14, Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. A lo largo de estas semanas o ya meses hemos venido platicando varios temas en relación a esta temática, lo que son los derechos humanos, cómo se dividen, cómo se clasifican, y hemos aterrizado un tanto en lo que son los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Ya, muchas gracias, ya remediamos lo del sonido, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, en donde por favor les suplico siempre su participación y se van a dar cuenta que el tema de hoy es interesante. Muy bien. Para todos mis estimados colegas, ya casi profesionales, ya estando en su últimos meses nostálgicos y melancólicos, pues ya están finalizando su último semestre de clases. Les externo una cordial felicitación, una etapa muy bonita de la carrera, pues están finalizando, sin embargo todavía hay metas por cumplir. Entonces les externo una felicitación. Por favor, recomiendo no darse esos meses, días, años sabáticos, porque a veces se convierten en décadas, como le ha pasado a un par de compañeros que todavía no se han graduado, con los que estudié, y se baja el ritmo. Des en cuenta, mis estimados, que su código civil, su código procesal civil, ley de tribunales de familia para los que son de derecho, ya están obsoletos, ya fueron modificados. Ley de compras y contrataciones del Estado en breve va a ser obsoleta. O sea, un poquito que esté uno descuidado de la carrera y de cualquier carrera, realmente uno se desactualiza. Y eso pasa en todas las carreras. O lo que sucede con el cerebro, que es un músculo, y pues tiende a estropearse, por utilizar un término, cuando no se está acostumbrado uno a estar estudiando. Así es que, mis estimados, por favor, a darle con todo y a culminar esa carrera. Tenemos para el día de hoy el tema asimilación y etnocidio cultural. Asimilación y etnocidio cultural, a cargo de su servidor Juan Carlos Mejía Argueta. Saben que estamos en el correo sh016@urural.edu.gt, donde con mucho gusto vamos a estar platicando. Ya estamos corregidos con el audio. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Bien. ¿Qué entendemos nosotros por esta palabra asimilación, y qué entendemos por etnocidio? Bien. Tenemos como objetivo de la clase que los estudiantes de nuestra alma mater, nuestra amada Universidad Rural de Guatemala, conozcan y entendamos el tema de asimilación y etnocidio cultural. Fíjense que platicando, preparando esta clase, me vino a la mente donde cuando uno tiene la oportunidad de platicar con personas extranjeras, específicamente era un par de gringos que tuve la oportunidad de pasear ya hace unos años. Entonces ellos me hacían referencia de que habían varias palabras que incluíamos nosotros dentro de nuestro idioma, dentro del... Y él me decía, ¿por qué ustedes utilizan el ok? ¿No? Sí, sí lo utilizamos. Ustedes utilizan me dijo, por ejemplo, ¿verdad? El hot, el hot dog es una palabra muy común, porque de hecho una cosa es el denominado chuco, pero realmente cuando uno va al cine, lo que pide ahí es un hot dog, no es un chuco. Hay varias palabras que están muy incorporadas a nuestro idioma, que es parte donde se va asimilando otra cultura. Dicho sea de paso, no sé si se habrán dado cuenta que en ese aspecto hemos podido darnos cuenta en los últimos años, pues la asimilación de ciertos vocablos, incluso colombianos. ¿Han escuchado ustedes eso? Pues yo sí lo he escuchado en varios jóvenes en diferentes lugares, y bueno, cada quien tiene su forma de destruir o construir su lenguaje. Cuando hablamos de asimilación cultural, lo entendemos siempre como un modo de designar
el proceso de integración de un grupo etnocultural, tal como los inmigrantes, los grupos étnicos minoritarios y otros, en una comunidad mayor o dominante. Es decir, cómo se van a incorporar, cómo se integran en otra comunidad dentro de lo que se considera establecido como lo común. Es decir, ya hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de estar en el store. Para ese entonces mi hija grande tenía, apenas caminaba, aprendiendo a manejar, aprendiendo a caminar, y la tuve ahí conmigo un tiempo. El store es un lugar muy bonito, una cultura muy bonita, y en general se habla quechí. Me recuerdo yo que después de cierto tiempo la nena, pues estaba, como era lógico, estaba aprendiendo quechí. No había aprendido bien el español, pero se estaba aprendiendo a comunicar en quechí. Lógicamente ella estaba asimilando lo que estaba alrededor de ella. Y de hecho les he contado que tuve la oportunidad ya hace bastante tiempo de eso. Pero sí va asimilando uno, lógicamente, cómo es que aprenden la mayoría, o los más inteligentes que aprenden cuando van a otros países, ya vienen con acentos extraños. A eso hace referencia la asimilación cultural. En este proceso de asimilación cultural, el grupo es absorbido y pierde por lo general su originalidad. No sé si vieron en vísperas del 15 de septiembre, circularon varios videos donde personajes de la comunidad, tanto latina como guatemalteca, hicieron festejos de independencia en Estados Unidos. Hicieron bailes, trataron de llevar incluso hasta marimbas, pero, por ejemplo, para nosotros lo sentimos bastante extraño, porque es una mezcla, o sea, tratan de bailar marimba, pero con atuendos más parecen de country que de lo guatemalteco. Entonces, sin lugar a dudas, pues es una mezcla, y encima de todo se juntaron para celebrarlo países centroamericanos, guatemaltecos y salvadoreños y hondureños son el grupo mayoritario. Entonces ahí hay una mezcla. Lógicamente se pierde la originalidad, que es lo que estamos explicando acá. Puede ser de una manera parcial o total. Hay algunos que ya no tienen nada que ver con eso. Y es lo mismo que sucede cuando vienen los grupos. Todos hemos visto grupos de asiáticos y también gente del Medio Oriente que vienen a poner empresas por acá, y aunque tratan de conservar su cultura con ciertos aspectos, pero la van perdiendo, van absorbiendo ya el chapinismo, como sus maneras de hablar, su lengua, su dialecto y sus peculiaridades en el habla, sus prácticas, modos de ser y otros elementos de su identidad cultural cuando entra en contacto con la sociedad y la cultura dominante. Y es algo que nosotros criticamos, pero por decirles, familia mía que tenga por Estados Unidos, es normal que manden sus fotografías y por el Día de Acción de Gracias. Eso es algo que nosotros no celebramos, mucho menos el Black Friday, no lo celebramos. Pues comercialmente se ha estado queriendo integrar a nuestra cultura bajo ese beneficio, pero no es algo que nosotros celebremos o festejemos. Y ya me ha tocado ir un par de veces que tengo familia que está para acá en esas fechas, y pues para nosotros ir a comer, una invitación a comer, pero en sí, la celebración que ellos se lo agarran ya con ahínco no es lo mismo para nosotros. Ellos lo han asimilado y han perdido su originalidad. Así, pero es parte de, no es una crítica, sino que es lógico que suceda. Se pierde la originalidad. En ese caso podemos darnos cuenta que con el tema de los pueblos originarios muchas veces les toca, por falta de oportunidades en sus lugares, les toca venirse a radicar a la ciudad capital. Lenguaje diferente. Lenguaje diferente. La ciudad capital, para el que no está acostumbrado, es caótica en tráfico, en encontrar direcciones y otros aspectos. Y encima de todo tienen el choque de la violencia, tienen el choque de la discriminación y racismo, tema que hablamos en la semana anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que está vestida de una forma es vista de cierta forma, es la verdad. No quiere decir que porque una persona tenga traje, quiere decir que sea una persona decente, o que porque una persona no tiene un atuendo así, sea una persona que no es decente, no es educada, o situaciones de así. Lamentablemente en Guatemala y en muchos lugares
el cómo te veo, te trato, tiene mucho que ver. Entonces, las personas han visto esas mezclas cuando la gente utiliza, como quien dice, medio indumentaria maya, medio indumentaria, ¿cuál sería? Criolla, podríamos decirlo, esa mezcla, ¿verdad? O sea, utilizan, utilizan indumentaria mitad y mitad. Perdón. Entonces, sin lugar a dudas, se viene así esos cambios. Eso le pasa, como le digo, al guatemalteco, al latino, cuando llega a Estados Unidos, el latino cuando llega a Europa, que es, aunque se hable, por el caso de España, aunque se hable español, realmente las costumbres, las tradiciones e incluso las expresiones, siendo en el mismo español, es muy diferente. Entonces ahí es donde viene esa asimilación de la cultura. La asimilación puede ser voluntaria, como el caso frecuente que estamos hablando de los migrantes. El inmigrante, pues, viene a buscar oportunidades. Tenemos, no sé si algunos de ustedes conocen, pero actualmente hay mucho venezolano, venezolana en el territorio, hay mucho centroamericano. He tenido un par de malas experiencias con algunos, pero no soy xenofóbico. Realmente se juzga a cada quien por lo que hace. O puede ser, en este caso de esta asimilación, puede ser forzada, como ocurre a muchas etnias minoritarias. Ahora lanzo la siguiente pregunta. ¿A qué nos referimos con una etnia? ¿Qué es una etnia? Vamos a ver, ahí empezamos a ver la participación de ustedes. Ya saben que yo creo que ya me agarraron el chivo, por así decirles, cuáles son los puntos que yo refuerzo. Esto dentro de un estado determinado en proceso de colonización. Los procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchos han generado nuevas culturas. Por ejemplo, la conquista de las Américas por parte de las potencias europeas en el siglo XV, la americanización, que suele confundirse con uno más antiguo y amplio denominado occidentalización. Pero esto ha sucedido a lo largo de los años. Todos hemos visto, todos hemos visto o tenemos algún conocido que pues pasó un par de meses en algún lugar y ya viene con acento extraño. Hay algunos que se les pega más que otros y otros creo que disfrutan tomar ciertos acentos diferentes. Lo que llama la atención, no sé si se habían percatado ustedes, es de que una oportunidad que tuve, en beca que tuve la oportunidad de compartir con venezolanos, uruguayos, brasileños, y un montón de mexicanos. Eh, Dentro del grupo de la gran confianza, pues se hacía burlas en relación a los sudamericanos, al acento mexicano y viceversa, pero realmente con los guatemaltecos que estábamos ahí, nos percatamos que el guatemalteco no tiene acento. Estoy hablando en general, el guatemalteco no tiene un acento que pueda distinguir. No sé si coincide por estar en el área más central de América. No sé, realmente sería consultarle a algún lingüista para determinar esto, pero sí es importante que determinemos eso. Bien, con respecto al tema de esta asimilación, recordemos que en el caso de Roma tuvo una asimilación por parte de Grecia, y no estamos hablando de países exactamente vecinos, pero y hay otro tipo de situaciones de estas que se toman por temas de conquista. Recordemos que Alejandro Magno hizo conquistas por una gran cantidad del territorio europeo, y de hecho él llevó una gran asimilación cultural que se llevó a lo largo de mucho territorio y de muchos países. Vamos a platicar ahorita un poco sobre los que son las clases de asimilación.
Y sí se van a dar cuenta que es bastante sencillo y bastante cómodo. Cuando estamos asimilando, es la asimilación de una cultura que es más rica. En este ejemplo, pues estamos ejemplificando el caso más conocido, cuando se domina políticamente, cuando se asimiló culturalmente a aquella que dominó. Lo que le estamos diciendo como el caso de la cultura griega. Los romanos conquistaron todo el territorio de la cuenca del mar Mediterráneo, pero fueron a su vez asimilados culturalmente por por una de sus colonias de mayor riqueza cultural y antigüedad. Sin embargo, la historia de los griegos entre Europa, África y Asia fue siempre de asimilación en procesos conocidos como la helenización a partir de Alejandro Magno, ante la cual Israel se opuso fieramente, como queda registrado en los libros de los macabeos. La helenización llegó incluso a influir tanto en ellos como en la India y es uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental. Un producto de una nueva asimilación cultural comienza esta vez dentro del término de la asimilación religiosa, cuando Constantino, después de grandes purgas y persecuciones, legaliza, es decir, permite la práctica de la religión judeo-cristiana, lo que eventualmente resulta en el detrimento de las religiones paganas. Esa es otra situación. Y se recuerdan que lo vimos en la clase sobre el despojo. ¿Se recuerdan que hablamos sobre las bulas papales? Que las bulas papales es decir, todo el que no crea lo que nosotros creamos, ustedes pueden irlos a conquistarlos, pueden ir a hacer el proceso de asimilarlos a esa asimilación, pero esa sí es una asimilación por conquista. Tenemos por otro lado, en relación a esto, vamos a ver si tenemos una etnia. Por favor, gracias. José Rocael Zacarías, un saludo, siempre bien activo. La etnia es un grupo étnico, es una comunidad denominada por la existencia de ancestros y una historia en común. Se distingue y reconoce por tradiciones y rituales compartidos, instituciones sociales consolidadas y rasgos culturales como la lengua, la gastronomía, la música, la danza y la espiritualidad, entre otros elementos. Gracias, José. También Misael es un grupo de personas de la misma raza y puede ser de la misma comunidad. Misael Rodríguez, muchísimas gracias. Tenemos otras. Aquí la compañera Norma Posadas, comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas y culturales. Janet Posadas, Calixto López, etnia, se considera al grupo de personas que pertenecen a una misma raza y se identifican con la comunidad lingüística y cultural. Tenemos acá José Aníbal Bol, etnia son generalmente las personas que pertenecen a la misma cultura, y a la misma lengua, o al mismo sentido lingüístico. Efectivamente, a eso nos referimos. Por otro lado, cuando hablamos de la romanización del imperio, aquí estamos hablando de asimilación por conquistas, los pueblos conquistados eran invitados a aceptar los elementos culturales romanos como garante de pertenecer al mundo civilizado. De ahí viene civil, en el derecho romano hace referencia de ser civilizado, pertenece al mismo grupo de entonces civitates. Producto de esta romanización surgen las naciones latinas de Europa y sus respectivos idiomas, pero también otras naciones con una fuerte influencia latina en el norte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. La asimilación por conquistas. El otro aspecto de asimilación cultural se da por la llegada de los inmigrantes y refugiados a otras naciones. El proceso puede ser complejo porque no siempre estos grupos de personas desean asimilarse al país en donde se encuentran, sino que muchos prefieren defender su cultura propia de sus lugares de origen, aspecto que puede traerles dificultades como marginación y el rechazo. Esa es la situación, que realmente si uno es el que está llegando a un lugar, debe de respetar lo que se maneja en ese lugar. Y muchas veces la gente quiere imponerse. Fíjense que hay varias historias de eso, pero digamos Canadá, que lo vemos como un país bastante civilizado, pero a mí me contaba, tengo familia por ahí, y me decían que hay áreas de Canadá donde, por decirles, no permiten que la gente cargue su bandera. Por decir, yo soy guatemalteco en Estados Unidos, pues ahorita anduvieron los guatemaltecos con su banderita guatemalteca.
En Canadá hacen que quiten las banderas. En Canadá son un poquito más cerrados en ciertos aspectos. Y ahí sí estamos hablando que son xenofóbicos, de acuerdo a lo que me contaron. Otros realizan el proceso de asimilación de manera parcial y pragmática, es decir, solo una aculturación, asumiendo los elementos culturales dominantes en la sociedad y conservando sus manifestaciones propias en el ámbito íntimo. El clásico guatemalteco que dentro de su hogar habla español, come tamal, come sus frijolitos local, pero sale y ya le toca incorporarse a lo que hace el resto de los demás. Otros, en cambio, se muestran completamente abiertos a asumir la cultura que los acoge y olvidan con frecuencia sus orígenes, llegando incluso a renegar de ellos. Lógicamente, los niños son más abiertos a la asimilación cultural. Todos tenemos familia que migró generalmente a Estados Unidos, pues ya los hijos ya ni hablan español, ha sido su cultura, mucho menos, plática que tenía ayer, mucho menos hablarles de, bueno, de hecho, también aquí en Guatemala, ¿verdad? Ya hablarle a un niño de primaria de jugar cinco, canicas, eh, trompo, ¿qué más? Todo ese tipo de juegos. Previo, claro, una generación previo a los smartphones y dispositivos de este tipo, pues ya no los conocen. O sea, qué sé yo, mi sobrino, no creo que sepa que es un 5 y si se lo doy, lo más seguro es que se lo trae. Y así pasa con muchos niños y niñas y van asimilando lo que les toca en su época. No digo que sea bueno o malo, no lo convierten en bueno ni malo, pero es parte de la asimilación de lo que se va asumiendo. Asimilación forzada por razones, es decir, cuando hay una razón específica. Si un gobierno pone un énfasis extremo en la homogeneización de la identidad nacional, esto puede ocasionar enemigos históricos, especialmente en el caso de las minorías. Dicha situación ha llevado con frecuencia a dramáticas imposiciones culturales e incluso al extremo del exterminio de una minoría cultural, algunas veces al punto de considerar esto como la única alternativa. El exterminio puede ser la negación total de la identidad cultural de la minoría, presentando su cultura como inferior e inconveniente a su eliminación física, sea por medio de la expulsión de un territorio o incluso por el genocidio. Una asimilación cultural forzada ocurre, por lo tanto, cuando una mayoría obliga a una minoría a conformarse dentro de la primera. Es decir, los estamos obligando a que sean de esta forma. Cuando vamos a hablar de este tipo de asimilaciones, nos tenemos que ir a África. No voy a entrar. La próxima semana tengo que preparar un formulario donde les voy a sacar una encuesta. Vamos a buscar unos 3 temas interesantes, lógicamente polémicos, y vamos a pedirle a la universidad un tiempecito para que hagamos ese famoso, pues no, la denominación no sería blog, sino que sería un lugar donde podamos interactuar, aunque sea por otra plataforma, y ya sea que hablemos tema pena de muerte, ya sea que hablemos tema conflicto armado interno o temas sociales donde podamos discutir y donde podamos abrirnos desde una perspectiva pues académica, ¿verdad? Respetando lo que cada uno piensa. Ustedes piensan que sí, yo que no, o viceversa, pues no pasa nada, pero tener la capacidad como miembros de una comunidad académica universitaria, pues podernos expresar, pero procurando expresarnos bajo uso de la razón. Yo pienso que por tal y tal razón, pienso que por tal y tal razón, puede ser que ninguna de las dos partes tengan la razón, pero a final de cuentas poderlo discutir, eso lo vamos a platicar la otra semana y esperando que la universidad me lo autorice. Como parte de la asimilación forzada, está también la asimilación de inmigrante. La asimilación es también ese cambio de estado. Esto ocurre por lo general con los inmigrantes. Es un tema difícil porque la llegada de un inmigrante es similar a la llegada de un visitante a casa. Un visitante no puede llegar a cambiar la cultura de una casa y si no quiere adaptarse debe asimilar la nueva cultura o marcharse de nuevo al sitio donde tiene su lugar. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es de que en, en Estados Unidos se creó la comunidad, los denominados, les llaman chicanos o pochos.
que manejan un su Spanglish, es decir, no hablan inglés, pero tampoco hablan español. Lo rechazan los estadounidenses, pero también lo rechazan los médicos. ¿Por qué? Porque ya sacaron una, por así decirles, una tercera cultura, la cultura chicana, porque hablan medio inglés, medio español, medio cultura estadounidense, medio cultura mexicana. Y pasa lo mismo con el latino, y el latino todavía más desubicado que el mexicano. Suele suceder en esto, y aquí lo estamos viendo a nivel macro, pero eso suele suceder aquí en Guatemala, de comunidades a comunidades. Nos toca, nos toca viajar a un solo. Aquí tenemos, ok. La compañera Mayra Carolina son una etnia, es una comunidad humana, ¿sí? Que comparte un conjunto de rasgos de tipo sociocultural, al igual que afinidades raciales, sí. Muchas gracias, Mayra. Tengo que tener bien claro el término de. El compañero Daniel Coy nos dice, agregando un poco el tema, si nos referimos a asimilación de cultura, sucede en la actualidad con la comunidad lingüística en una conversación. Hay mezcla de castellano y quechí, ahí donde se pierde la versión original. Exactamente, exactamente, era lo que les decía, a veces les toca venir. Hay comunidades de las que yo he tenido la oportunidad de convivir, cómo se mezcla en el área entre Puerto Barrios, el Estor, esa mezcla entre el garífuna y el quechí, que dicho sea de paso, como que no muy se llevan esas dos culturas. En general, estoy hablando en general, no estoy, pero no, tampoco tengo fundamentos para indicar eso. Vamos a ver, aquí tenemos la compañera. La etnia es una comunidad lingüística, nos dice Lucía Zaput, pero es más que lingüística. Sí estamos en lo correcto, pero es un poco más que lingüística, Lucía. Tenemos que incorporar otros agregados, también es cultural. Bien, vamos avanzando, que saben que el tiempo apremia. La asimilación cultural es un proceso intenso que consiste en la integración de grupos minoritarios étnicos. Por eso es lo importante que tener claro lo que significa la palabra etnia dentro de la comunidad étnica mayoritaria o dominante. Ejemplo de esto, el caso de Birmania, donde la minoría étnica es dominante y pretende asimilar a la mayoritaria. Pero por lo general se da que la mayoría étnica pretende asimilar a la minoría, como el caso en Malasia, donde hay otro tipo de etnias. Uno de los casos más notables de asimilación de minoría étnica se presentó en Colombia durante el siglo XX, con el intento de colombianización del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés. Ojo, San Andrés para los es el lugar, yo conozco propiamente la isla de San Andrés, se encuentra enfrente de Nicaragua. Si está enfrente de Nicaragua, ¿por qué pertenece a Colombia? Es complicado, es un tema territorial. La asimilación étnica supone la pérdida de precisos elementos culturales y tradicionales, como la lengua, el modo de vestir y las relaciones sociales y económicas del grupo, lo que genera profunda crisis que pueden perdurar por mucho tiempo. De hecho, acá en Guatemala hay indumentarias de ciertas comunidades de los pueblos originarios en donde el hombre, por favor, aquí les quiero suplicar, dentro de los 330 y conectados, alguien que tenga el conocimiento cómo se le llama a esa indumentaria cuando el hombre, lo voy a decir en términos como lo conocemos, utiliza una especie de falda, porque eso es. Y de hecho hace unos meses o semanas, pues un escocés que ellos usan, eso sí lo sabía, pero lo olvidé. ¿Cómo se llama lo que utilizan los escoceses similar a la falda? Un escocés se tomó una fotografía porque dicen, miren, otro lugar del mundo donde el hombre también utiliza esta especie de falda. Claro, no se llama falda, pero el de Guatemala sí estoy obligado a saber cómo se llama esa indumentaria. Si alguien lo sabe, por favor, edúqueme, culturíceme, compártame su conocimiento. O lo que la mayoría, pues busquémoslo en Google, solo que para ese tipo de situaciones no le tengo mucha confianza a Google, que lo mete en problemas.
La asimilación religiosa es otra, contempla varias formas como la conversión forzada, eso. Miren, yo lo critico porque realmente a veces cuando nosotros no entendemos el tema, voy a poner el ejemplo del Islam. Si nosotros por cualquier cosa del mundo hubiéramos nacido en el Islam, ¿en qué creeríamos? O sea, dentro de un hogar islamista, pues ¿en qué creeríamos nosotros? Si hubiéramos nacido bajo un hogar budista, ¿en qué creeríamos? Y si hubiéramos nacido en un hogar ateo o agnóstico, pues lo más seguro hay altas posibilidades, porque es muy raro cuando un adulto se separa un poquito de ese tipo cultural, religioso y social de su núcleo familiar. O sea, sí pasa, pero no es tan común. La conversión forzada es y ha sido ejercida por todas las religiones. En India, por ejemplo, los miembros de otras religiones tienen un sinnúmero de desventajas políticas y sociales frente al Estado en comparación con los hinduistas. De igual manera, países de confesión musulmana ejercen prácticas similares con miembros de otras religiones o incluso prohíben a otras religiones. Los cristianos europeos y americanos ejercieron desde el Edicto de Milán, es decir, cuando el Imperio Romano se hizo cristiano, auténticos procesos de conversión forzada contra los llamados paganos y contra los judíos. Acá tenemos, vamos a ver, Andrea Morales. Es el Quiltes escocés, sí. Es que fíjense que tengo un muy buen amigo con el que estudié, y él se casó acá, no, acá se hizo novio de una dama escocesa que conoció en la embajada, era su maestra de inglés, se fue becado y él se quedó allá. Actualmente sigue viviendo por allá en Glasgow, Escocia. Después, un par de años después, me tuve la oportunidad de irlo a visitar, y él se casó con el Kilt escocés de la familia de la esposa. Pero miren, ya sabemos un poquito de eso, pero no, nadie me ha podido decir cuál es el nombre correcto. Imagínense, 330 guatemaltecos, no sabemos algo tan importante. Pues yo estoy más obligado que ustedes, pero no se me quedan atrás, tampoco se me dan. Es parte de una cultura que debemos de tener. Imagínense que un estadounidense, por ejemplo, no sé si les ha pasado, y eso sí se los dejo de tarea. Y eso fue también andando en el extranjero, donde me dijo un francés, me preguntó por qué a los guatemaltecos les decían chapín. Ahí se las dejo de tarea, lo platicamos después. ¿Quién sabe por qué nos dicen chapines a los guatemaltecos? Hay varias teorías. Bien, asimilación, seguimos por cultura religiosa. Si bien existen varios procesos de asimilación cultural, de mayor o menor escala en diferentes periodos históricos y regiones del mundo, existen procesos de asimilación cultural liderados por culturas dominantes, que tienen en la actualidad un cierto grado de notabilidad a nivel mundial. Incluso si en muchas ocasiones sus términos son utilizados de manera arbitraria, en tal caso la asimilación asume el nombre de cultura que la lidera. Por ejemplo, la asimilación cultural que el Imperio Romano ejerció sobre los pueblos que conquistaba es conocida como romanización, es decir, que obligaba a los conquistados a romanizar sus sociedades para obtener ciertos derechos y considerarlos por parte de Roma. Es parte de cómo se adaptó esa cultura. Vamos a pasar ahora al segundo tema, que es el etnocidio. Bien, estamos haciendo es el grupo cultural, ya tenemos bien claro lo que es una etnia, y la terminación cidio hace referente a muerte, fallecimiento, asesinato, es decir, el, la muerte de una etnia. Eso es lo que, de acuerdo a la etimología de la palabra. Etnocidio es la destrucción de la cultura de un pueblo. No tenemos que relacionar esto con la palabra genocidio, que yo creo que hoy ni vamos a tocar el tema. Es un tema muy complicado, es un tema muy complicado, especialmente el de Guatemala. No estoy diciendo con esto que, no estoy afirmando que desde mi punto de vista como jurista que haya habido un genocidio, porque por definición, pero no vamos a entrar de eso, si no voy a dar el mínimo chance, porque ha de ser una plática muy larga con fundamentos. Ok, aquí Dani Alexander Castellanos dice que costar con X
COXTAR, costar, es una especie de falda para hombres con cuadros blancos y negros que representa el ajabacal, es decir, la polaridad entre el amanecer y el atardecer, la luz y la oscuridad. 100 puntos, Dani Alexander, una respuesta bastante atinada, muchas gracias. Costar. ¿Alguien que tenga más información de eso que me ilumine? Vamos a ver. Buen día. La falda masculina inglesa es el kilt. Gracias, Milton. Y Dani nos coloca lo de costar. Si tenés la fuente de donde sacaste eso, me gustaría, y específicamente a qué grupo cultural pertenece. Como le digo, es parte de las cosas que tenemos que aprender. Genocidio es la destrucción de la cultura de un pueblo. Este concepto fue expuesto por Robert Howling, quien participó en la denuncia del genocidio cultural que hizo Jean Malarrier en 1968 para referirse a la liquidación de culturas indígenas. El etnocidio es la supresión de las diferencias culturales juzgadas inferiores y perniciosas, la puesta en marcha de un proceso de identificación, un proyecto de reducción del otro a lo mismo, de acuerdo a este autor Clastres, en el año 2001. Bien, fíjense que unos que viven alegando mucho tema de discriminación, genocidio y todo eso son los estadounidenses, pero les pregunto, ¿qué hicieron los estadounidenses con sus pueblos originarios? Porque en Estados Unidos no es exactamente que todos sean rubios, canchitos, como nosotros decimos. ¿Qué hicieron ellos con sus pueblos originarios? ¿Cómo se llaman sus tribus, sus pueblos tribales? ¿Qué hicieron con ellas? Vamos a ver quién me da esa respuesta. ¿Qué hicieron los estadounidenses con sus pueblos tribales? Él sí, Beatriz nos dice en relación a la falda escocesa, le dicen tartán y kilts. Debe venir el skill. Bien. Entonces, entendemos con esto que es el etnocidio. El etnocidio es la destrucción de la cultura de un pueblo. Este concepto, como ya lo dijimos, fue expuesto por Robert Howling y donde denuncia el genocidio cultural. Lo exótico es lo cotidiano, nos indica acá. Para Pierre Clastres, este autor que habíamos mencionado, el etnocidio es la destrucción, fíjense, pues aquí le agrega destrucción sistemática de los modos de vida y pensamiento de gente diferentes a los que imponen la destrucción. El genocidio considera a los otros como absolutamente malos y cree que puede mejorarlos al transformarlos de manera que se parezcan al modelo propio. El etnocidio se ejerce por el bien del salvaje. Si el genocidio liquida los cuerpos, el etnocidio mata el espíritu. Básicamente acá estamos hablando, no quise hacer referencia tanto a los temas y de lo suscitado aquí en Guatemala. Ese es un tema que créanme que 45 minutos no alcanza y de todas formas ya estamos finalizando la clase número 14 y nos queda 15, 16, examen final. Entonces, por eso, en medio de estas dos clases, pues vamos a tener la oportunidad, de acuerdo a una encuesta que vamos a pasar, ustedes me dicen si tenemos alguna pues clase extraordinaria sobre algún tema de los que más les llaman la atención. Fíjense que Daniel de la Cruz, una de las teorías, te la echaste buena porque no hay una teoría fija. Una de las teorías, ¿por qué nos dicen chapines? Que cuando los españoles llegaron a Guatemala, en su calzado tenían un como espejito y ellos, de una forma despectiva, decían que a los guatemaltecos no les llegaba ni al chapín, que no le llegaba ni a los pies. Y esto se convirtió en un sobrenombre despectivo hacia nosotros. Pues he escuchado he escuchado de Chapín por Chaplin, he escuchado también esa, hay varias, ¿alguien? ¿Quién da más? Imagínense, yo pensé que iban a llover las respuestas. Compañera Dani Cucul, etnia se refiere a una comunidad humana
que comparte una serie de rasgos socioculturales como lengua, cultura, religión, para una compañera que se circunscribió únicamente a lo idiomático. No, se comparte cultura, lengua, religión, instituciones, valores, usos y costumbres, así como afinidades raciales. Efectivamente, estamos en lo correcto. Bien, mis queridos licenciados y licenciadas, un gusto saludarles. Vamos llegando al final de la clase número 14. Espero que hayamos logrado despertar un poquito sobre estos temas. Y saben que estamos al pendiente siempre vamos a ver, ya no tenemos más correos ni comunicaciones. Un gusto saludarles. Estamos pendientes para la próxima semana. La próxima semana pues vamos a pasar. Les dejé un par de temas que sería bueno que investigaran. Dejamos el tema de la denominada para nosotros falda guatemalteca. Sé que no va a ser el nombre correcto, y en relación por qué nos dicen chapines a los guatemaltecos. Mis estimados, un gusto saludarlos. Aquí tenemos una versión más, Sonia Estefanía Beltetón. Etimológicamente se cree que viene del vasco TX apín, o sea, chapín, que designaba una especie de calzado corcho muy utilizado en la época medieval. Creo que también había escuchado eso, pero hay varias. Muchas gracias. Y Sonia Estefanía, o sea, la etimología se me hace porque de chapín a TX chapín, muy, muy atinado, pero ¿cuál es el fundamento de esto, verdad? Imagínense que nosotros no sabemos por qué. Y el tema de los pueblos nativos de Estados Unidos fueron erradicados en el 90%, nos dice Cristian Omar Vargas, exactamente. Y a los que quedaron los introdujeron en reservaciones. Fíjense. La falda masculina en el traje típico masculino o indumentaria, si mal no recuerdo, se llama rodillera, y del origen del chapín al parecer proviene de un tipo de zapato, de lo que dijo el compañero anteriormente. Muchísimas gracias, mis estimados. Damos por finalizada la presente e interesante clase. Ya nos va quedando poco. Un gusto saludarles. Un excelente resto de fin de semana. A estudiar, mis estimados licenciados.